Poniendo el Evangelio en práctica. Un programa para aprender a amar a Dios sin miedo, con el Padre Manuel Villalobos. Esta homilía llega a ustedes gracias a los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Muy buenos días, tardes, noche, donde quiera que usted me escuche y a la hora que usted me escuche, reciba un cordial saludo o como diría Pablo en sus cartas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Soy Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano, encargado de la animación bíblica claretiana de Estados Unidos y Canadá. Y como cada domingo es una alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy va a ser la reflexión para el día domingo 29 de junio del 2025. Solemnidad de San Pedro y San Pablo apóstol, ¿verdad? Y también, por desgracia, el Evangelio es muy espinoso, muy difícil, muy complicado, de verdad. Ya lo vamos a ver ahorita, porque parece ser que no hemos entendido que en el cristianismo primitivo hubo diferentes tradiciones, no solamente la de Pedro, no solamente la de Pablo, y como que la iglesia solamente oficializó a Pedro y a Pablo. Y bueno, no tenemos que hacer grandes investigaciones para ver cuál tradición se ha ido perpetuando y legitimando como única y verdadera. Hoy celebramos por lo menos a Pablo también, aunque se ha quedado como en el olvido, en silencio. Hermanos y hermanas, vamos a hacer mucha oración. De verdad que estoy consternado con lo que está pasando. Estados Unidos, que acaba de intervenir en el conflicto bélico entre Israel e Irak, y seguramente que esto va a traer más violencia, más guerra. Pidamos al Señor que es paz, que es diálogo, conversación, mueva los corazones nuevamente de toda la humanidad a buscar la armonía, para que todas las personas puedan vivir como hijos e hijas de Dios. Que los hijos y las hijas del padre Abraham y de la madre Sara, de la madre Agar, en estas tierras puedan también celebrar la vida en medio de la violencia, que le den la oportunidad a que la paz, el diálogo, el respeto a la dignidad de cada persona sea respetada, sea valorada. Señor Jesús, te pedimos que nos cuides, que nos protejas. Te pedimos por estas tierras que lejos están de ser la tierra santa, la tierra de las promesas. Te pedimos que nos muevas a la conversión. Te suplicamos perdón por los errores que hemos cometido, por crear guerras, por causar daño, por destruir vidas inocentes. Te pedimos que tu misericordia nos alcance, que los valores de tu reino nos inviten a seguir trabajando para que todo mundo pueda llamarte Abba, Papá, y todo mundo pueda experimentar al Dios de la vida, y todo mundo pueda confesar que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo eso te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, después de 2 largos meses, apenas llegué ayer aquí a Chicago, y la verdad que ya era tiempo, ya extrañaba mi casa. Ahora prepararme para irme a mi nuevo destino, manejar 4 largos días porque voy de extremo a extremo del país. Pero la verdad es que han sido experiencias muy buenas, muy positivas. Te da una visión el viajar de una iglesia que tiene muchas dificultades. Estamos viviendo una sociedad muy
en tiempos muy difíciles, muy complejos, guerras, pues innecesarias a veces, ¿verdad? Pero bueno, ¿uno qué puede hacer más que vivir en paz, transmitir desde sus diferentes posiciones el saludo, los valores del reino de Jesús, de vivir como hijos de la paz, hijos de la justicia? Y lamentablemente a veces las iglesias, o a veces las religiones, o a veces los diálogos religiosos, en vez de fomentar la paz, le echan más gasolina al fuego, leña al fuego, ¿verdad? Y a mí me llama la atención que todo el mundo está, qué bueno que se defiende a Israel, pero que no se cuestione absolutamente nada de su actuar, de su responsabilidad, porque la gente piensa que pues es el pueblo sagrado y el pueblo sagrado puede hacer todo lo que quiere. ¿Será eso realmente lo que significa ser el pueblo santo, el pueblo escogido? ¿Te dará derecho de invadir, de tirar bombas? No sé, esta cuestión es muy compleja, de verdad que uno no se quiere ni meter ahí, pero yo creo que cada vida es sagrada, la vida de unos, la vida de otros, y yo creo que deberíamos de luchar para que todo el mundo pueda vivir en paz, tenga su casa, tenga sus medios de trabajo. Y la religión, en vez de estar fomentando el odio, tiene que ser instrumento de reconciliación, instrumento de paz. Espero que no me malinterpreten, yo no quiero ni que un país sufra, ni que el otro sea destruido. Yo simplemente, mi idea, si me dijeran cuál es tu visión, cuál es lo que tú quieres, pues que la gente vive en paz, que la gente vive en su tierra celebrando sus culturas. Eso es lo único, porque eso sería ir con los valores del reino, ¿verdad? Y bueno, el Evangelio está tomado de Mateo, del capítulo 16, 13, 19, como ustedes se lo pueden imaginar. Este Evangelio aparece muy frecuentemente en la liturgia. Mateo 16, 13 y 19. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Bueno, hermanos y hermanas, como ustedes se pueden imaginar, este es un evangelio muy espinoso, muy difícil por la carga teológica que ya le hemos puesto desde nuestras propias creencias. Y lo primero que tenemos que hacer es situar el texto bíblico dentro de su contexto, cómo lo entendería aquella comunidad y qué es lo que está detrás de esta confesión de fe.
bueno, ya desde un aspecto político, el hecho de que justamente así en Cesarea de Filipo, haciendo esta mención al César, territorio peligroso. El mensaje de Jesús fue subversivo, eso no lo podemos negar. El evangelio de Jesús entró en conflicto con el evangelio que proponía el imperio, con la paz que proponía el César. Por eso es justamente en esta región, Cesarea de Filipo, recuerden que a la muerte de Herodes, el trono quedó maldito, se dividieron entre sus 4 hijos, pero la mención a Cesarea de Filipo en honor del César está desde el punto de vista teológico, la comunidad, o Jesús más bien está en un territorio de arenas movedizas, está en un territorio bastante conflictivo porque tiene que, de alguna manera, la comunidad tiene que darle su fidelidad, su lealtad para confesar a Cristo Jesús y rechazar al César. Los evangelios, como les decía, son contestatarios. A veces la gente cree que, es que no puede mezclarse la política con la religión. Bueno, estos son ideas modernas, pero en el siglo I la política va de la mano con la religión. Bueno, ustedes están viendo en Irán, el ayatolá es el líder religioso también, ¿verdad? ¿Por qué tienen otra visión, otra manera de entender la vida? Bueno, en el siglo I, entonces, esto es lo que ya el hecho geográfico de situar esta confesión de fe, esta manifestación de quién es Jesús, nos pone sobre alerta para decir, estamos en un territorio donde la gente cree que le pertenece al César, pero en realidad la gente tiene que hacer una fidelidad, tiene que hacer una lealtad para entregarse a Jesús. Bueno, ahora, históricamente es muy probable que se están legitimando voces, personas, espiritualidades. Y lo primero que tenemos que recordar es que el cristianismo primitivo, bueno, todavía ni siquiera podemos llamarle cristianismo porque todavía no hay esta identidad. Nosotros ahora ya llamamos, bueno, somos cristianos, somos esto, somos lo otro, tenemos un fuerte sentido de identidad, pero los seguidores de Jesús tenemos que usar los términos que usaría Pablo, ¿verdad? Los hermanos, los santos, los consagrados, o el término que usaría Lucas, los del camino, y posteriormente los cristianos. En esta búsqueda de identidad, están apelando a diferentes tradiciones, a diferentes maneras o espiritualidades de mostrar su fe. Y lo primero que nos debe de sorprender y maravillar, que en el movimiento de Jesús hay lugar para todos, o hubo lugar para todos. Confluyeron varias espiritualidades que no se excluyeron, que trataron de coexistir. Y así como coexistió los seguidores de Pedro, de Pablo, del discípulo amado, los de Santiago, la iglesia madre de Jerusalén, los de Antioquía, los de Éfeso, los de Roma, todos coexistieron. Y lo que este evangelio también está manifestando es que en esta búsqueda de identidad hay grupos de personas o hay personajes que se están postulando como los representantes mayoritarios de un cierto grupo. Entonces, este evangelio da la impresión de que está manifestando tensiones eclesiales
muy probablemente simbolizadas en la figura de Santiago. Recuerden que Santiago es un referente para la comunidad de Jerusalén. Pablo es un referente para las comunidades de los paganos. Y como que Mateo para lidiar o para, fíjense, qué hábil, pues son tiempos bien complicados, de verdad. Mateo, la comunidad de Mateo, como para negociar o para dialogar entre la iglesia madre de Jerusalén, representada en Santiago, y los seguidores de Santiago, y las iglesias del mundo pagano representadas en Pablo, pone la figura de Pedro como garante, por un lado, como garantía de la tradición de la iglesia madre de Jerusalén, de los que representa la ley, de los judíos que se han convertido a Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo este Pedro es el que va a tener la llave de apertura universal en la línea de Pablo. Tiene que ir aprendiendo a negociar entonces esto. No sé si los estoy confundiendo, pero de verdad que no hay otra manera para poder entender el Evangelio. Entonces, muchos hermanos y hermanas, muchas maneras de ser seguidores de Jesús emergen en el siglo I y se van agrupando de acuerdo a una cierta espiritualidad. Unos se sienten identificados con la espiritualidad de Santiago, otros con la espiritualidad de Pablo, otros con la espiritualidad de María Magdalena. Por cierto, vamos a comenzar este lunes. Bueno, cuando ustedes escuchen este audio, ya ha pasado el encuentro de María Magdalena, que llevamos como 2,600 estudiantes. Si todavía ustedes escuchan este audio el lunes, inscríbanse, todavía tenemos lugar. Si no, ahí vamos a colgar todas nuestras charlas en nuestro canal de www.ibicla.org sobre María Magdalena. Entonces, esto es lo primero que nos debemos de maravillar, que en el movimiento de Jesús hay pluralidad, hay diversidad, y todo mundo coexiste, todo mundo puede vivir su fe de acuerdo a esta gran diversidad. Nunca se uniformó para decir, a ver, todos vamos a uniformarnos y todos vamos a profesar de esta manera y a vivir de esta manera. No, porque el espíritu es diverso en la unidad también, ¿verdad? Entonces, fíjense, Mateo, este texto que es muy querido y les digo también muy complejo, Mateo trabaja o retrabaja esta historia basado en el Evangelio de Marcos. Marcos, que escribió hacia el año 70, probablemente en una comunidad de Siria, de Damasco o Finicia. Marcos como que dejó abierto su evangelio y como que Pedro no cumplió o no alcanzó a cumplir toda su misión, ¿verdad? Acuerden de Marcos con el anuncio del joven a las mujeres: vayan a Galilea y allá lo encontrarán y díganle a Pedro. Como que quedó abierto eso. Díganle a Pedro que allá va a tener la oportunidad Pedro de redimirse, porque Pedro lo había negado. Sobre esa historia da la impresión de que entonces Mateo retrabaja la figura y la función de Pedro y toma lo que Marcos ya había dicho de Pedro y le va a dar un sentido más mesiánico a la figura de Pedro, porque para esta comunidad de Mateo, Pedro va a ser el líder, pero trabajando sobre la confesión que Pedro había hecho en
Marcos 8, 27, 33. Fíjense cómo en Marcos vamos a ver. Marcos 8. Fíjense, Marcos 8. 23 que les había dicho. Marcos 8, 27, 33. 27, 33. Siguieron a Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Esto es lo que nos dice Marcos. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otro Elías y otro alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y ustedes quién dice que soy? Respondió Pedro: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a nadie. Fíjense cómo está esta historia. Si nuestra hipótesis es correcto, Marcos, que es primero el que se escribe, fíjense cómo la historia es más simple, la confesión que hace Pedro es más simple, y cómo en la historia de Marcos no tenemos a Jesús que le dice a Pedro: bienaventurado eres tú, Simón Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino el Padre, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto no lo encontramos en Marcos. ¿Qué quiere decir esto? Que alguna confesión, volviendo al Jesús histórico, algo en el primer evangelio de Marcos se dijo, y después Pedro retrabajó o tomó lo de Marcos y lo fue elaborando de acuerdo a su comunidad. Y esto se vale porque cada personaje, cada evangelio tiene que adaptar el mensaje de acuerdo al contexto que está viviendo. Para la comunidad de Marcos parece ser que se va aliando más a la idea de Pablo de ser una comunidad abierta, universal para toda la gente, para los paganos. Por eso la figura de Pedro en Marcos parece ser que no es o no juega el papel importante que va a jugar después en la comunidad de Mateo. Entonces fíjense cómo el texto de Marcos no tiene el versículo donde Jesús le dice a Simón Pedro: yo te aseguro que tú, yo te aseguro no, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne. Bueno, ya desde allí nos tiene que poner a pensar, a decir, bueno, para esta comunidad de Marcos todavía no desarrollaba el papel importante de la figura de Pedro. O quizás para esta comunidad no era importante hacer ese tipo de confesión. Porque para ser honestos, la propuesta, la pasión de Jesús no es venir en fundar movimientos o fundar comunidades. ¿Cuál es la pasión de Jesús? El reino de Dios. El reino de Dios va a ser la centralidad del mensaje de Jesús. Desde el inicio del Evangelio de Marcos, el reino de los Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y luego viene la propuesta: el reino de los cielos, el reino de Dios está cerca. Que Mateo, para no ofender la sensibilidad de sus oyentes, lo va a cambiar al reino de los cielos.
Históricamente a Jesús le preocupaba fundar comunidades, iglesias, movimientos. Pues tendremos que leer los evangelios y encontrar nosotros mismos la respuesta. Casi que no hay un capítulo en donde no hable Jesús del reino de los cielos en Mateo, o el reino de Dios en Lucas y en Marcos. La pasión de Jesús entonces fue el reino de Dios que se solidariza, que se concretiza con la buena nueva a los pobres, a los hambrientos, a los afligidos. Esa fue la pasión de Jesús. Ahora bien, que la comunidad de Mateo, que le está tocando vivir otros tiempos, necesite recurrir o a buscar un marcador de identidad y lo encuentre en la figura de Pedro, pues es que ya está viviendo otro tiempo. Por eso les decía que este texto es muy difícil. Entonces, el texto que hoy tenemos, el texto de Mateo 16, 13, 20 que acabamos de leer, consta de 3 partes. La primera y la tercera están tomadas básicamente de Marcos, como lo vimos, de 8, 27, 33, con algunas variantes. Por ejemplo, Marcos no dice que unos creen que Jesús sea Jeremías. Esto lo encontramos solamente en Mateo, que pone la figura de Jeremías. ¿Por qué? Porque para la comunidad de Mateo, Jeremías, el siervo sufriente, el justo que es perseguido, de alguna manera simboliza la figura de Cristo Jesús. Vean las variantes que va teniendo. Entonces, ¿qué está detrás? La tensión que probablemente se está dando en este primer siglo sobre la misión universal. O nos centramos en el judaísmo oficial o abrimos nuestras posibilidades a abrazar a otras personas, otras culturas, como lo propone Pablo, y muy probablemente muy en la línea de Pablo lo propone el Evangelio de Marcos. Entonces Mateo pone la figura de Pedro como les decía, para poder negociar estos 2 movimientos. Entonces, tenemos que ir descubriendo poco a poco. Entonces, una vez que nosotros sabemos que el texto que tenemos hoy de Mateo fue retrabajado, reelaborado, la pregunta histórica ¿es posible demostrar históricamente que esto fue lo que dijo Jesús, o es una reelaboración teológica para esta comunidad de Mateo que está tratando de encontrarle sentido a su fe en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, en tiempos de persecución? Es necesario entonces que la fe de esta comunidad sea puesta en Cristo Jesús por un lado. También vamos a ver lo que dice el texto y lo que no dice el texto, y en la figura de Pedro, que es el líder para esta comunidad, para ir caminando con ella, para ir dándoles a conocer al Dios viviente, para ir abriendo con las llaves. Las llaves son para ir abriendo posibilidades de vida, de apertura, y para ir perdonando, como lo vamos a entender. Entonces, la primero que llama la atención en la confesión diferente de Marcos a la de Mateo es que Pedro define a Dios como el viviente, aquel que vive. Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el ungido del Dios viviente.
No es el Dios de la ley, de la tradición, del sacrificio, del culto. Es el Dios viviente. Si volviéramos otra vez a esta esencia del Dios que vive, del Dios que vive en cada persona, en cada cultura, yo creo que no nos haríamos daño, no nos lastimaríamos. Entonces, si para Pedro, Jesús es el ungido del Dios viviente, entonces está denunciando a los ídolos de muerte. En Pedro presenta entonces a Jesús en la línea yavista, Yahvé como el Dios vivo. Y eso también lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y en la tradición de Pablo, Romanos 9:26, 2 Corintios 3:3, 6:16, Primera Tesalonicenses 1:9. Toda esta tradición es para decirles que la comunidad tiene claramente a un Dios que está vivo, a un Dios que no está más en el sacrificio, en la ley, en la tradición, que no se define por esas categorías. No es de que no sean importantes. Lo novedoso del mensaje entonces y de la confesión de Pedro es que representa a Jesús como el Hijo del Dios viviente, vivo, del Dios universal, más allá de las fronteras de Israel, y va a ser Pedro el encargado, por un lado, de permanecer fiel al Dios de Israel, al Dios de la tradición, al Dios de la ley, pero por otro lado va a tener la misión de abrirse, de abrir posibilidades de vida para otros pueblos, para otras naciones, ¿verdad? Entonces Pedro va a jugar este papel importante de representar su fe israelita, sus tradiciones, el cumplimiento de la ley, pero también va a tener el mandato de abrirse a llevar el mensaje a todas las naciones. Escuchen Mateo 28, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esa va a ser la función de Pedro. Entonces, esta es una doble confesión de Pedro y de Jesús que se sitúa justamente en el camino. Y hay una relación muy íntima. Pedro confiesa a Jesús y Jesús confiesa a Pedro. Fíjense cómo le dice, tú eres el Cristo. Simón ha sabido dar a Jesús el verdadero nombre en clave de mesianismo judío. Este es el principio de la fe cristiana, Jesús Mesías. Tú eres el Cristo. Y fíjense luego cómo le contesta Jesús a Pedro. Tú eres Pedro. O sea, si lo pusiéramos en paralelo, casi que por un lado Pedro confiesa a Jesús y por otro lado Jesús confiesa a Pedro. Tú eres Pedro. Jesús ha dado a Simón un nombre llamándole paradójicamente piedra. Piedra porque es ahí donde vamos a entrar ahorita en las dificultades. Una piedra del camino me enseñó que mi destino, dice José Alfredo Jiménez. La piedra, una piedra de camino, una piedra importante si ustedes quieren, pero es una piedra movediza. Una piedra, o como dicen los españoles, un guijarro, ¿verdad? Entonces, una piedra que puede ser incluso motivo de escándalo. Pedro como piedra, o la piedra en el Evangelio de Mateo, juega con esta ambigüedad.
por ahí a ver si nos alcanza el tiempo. ¿Se acuerdan? La semilla que cae en piedra, en terreno pedregoso. Ese es el Pedro, que se puede convertir en una piedra de fundamento, en una piedra importante, en un cimiento importante, pero nunca en la razón, en el cimiento que es Cristo Jesús. Nosotros no somos seguidores de Pedro, somos seguidores de Cristo Jesús. Pedro es un líder para esta comunidad importante. Mateo, no vamos a tener que ir despacio, muy despacio, leyendo lo que Mateo dice y lo que no dice. Entonces la revelación les estaba comparando y luego dice, tú eres el Cristo. Y luego tú eres Pedro. Luego dice Pedro, el Hijo del Dios viviente, como en Romanos 1:3. Y luego dice Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ya no sobre Pedro, ya sobre una Petra. Ahí hay un cambio. Ya no es sobre este Petro edificaré la eclesía, es sobre la Petra. Ahorita vamos a ver un poquito qué este juego de palabras que nos marea, ¿verdad? Y luego estos diálogos, entonces, parece que estas confesiones pueden compararse y contrastarse. Y también recordemos que estamos celebrando la festividad de Pedro y Pablo. También tendríamos que traer a la memoria la revelación de Pablo, que aparece como fundamento y principio de la misión cristiana para los gentiles. Véanlo en Efesios 3:5. Conforme a la tradición paulina, en la que se va a manifestar y a revelar esta revelación. De la misma manera que Pedro tiene una revelación para ser una piedra importante en la comunidad de Mateo, Pablo también va a hablar de su revelación que tiene con el crucificado y resucitado. Esto lo pueden ver en Gálatas. Cuando aquel que me llamó, va a decir Pablo, tuvo bien a revelarme a su Hijo. La misión de Pablo es para ser apóstol de los gentiles, piedra fundante para otras comunidades. Entonces, tendríamos que recuperar la figura histórica de Pablo como piedra fundante para otras tradiciones, por ejemplo en Colosenses y en Efesios, y donde la comunidad va a recurrir, va a creer que Pablo para esta gente es la piedra fundante, ¿no? La piedra, el Petro, la piedra, no la Petra, piedra y roca. A veces aquí en castellano nos va a fallar un poquito esta idea, ¿no? Entonces, una vez que hace la confesión, fíjense, una vez que hace la confesión, esto ya es propio de Mateo. Les leí el texto de Marcos donde esta parte no la tiene Marcos. Esto es exclusivo de Mateo, porque Mateo está retrabajando la figura de Pedro. Bienaventurado eres Simón Bar-Jona. Este era su nombre oficial completo, que le define por medio de su padre. Recuerden que todos casi estaban asociados a la figura del padre. Y bueno, recoge también una de las tradiciones muy importantes. Simón no es un nombre cualquiera. Simón es el primero, lleva el nombre del primero de los 12 patriarcas de Israel. Simeón, decía la canción de José el Soñador, fue el primero, el mayor de los 12. Simeón y Leví nacieron después. Rubén, Simeón. Entonces lleva el nombre importante y a esto lo coloca
en una situación de privilegio. Viene con la tradición fundante de los 12 patriarcas. Y también con darle una bienaventuranza, pues no a todo mundo se le da la bienaventuranza, ¿verdad? O sea, para esta comunidad, Pedro entonces representa al líder bendecido, legitimado por Cristo Jesús. Históricamente podemos dudar si esto fue verdaderamente lo que sucedió o es una reelaboración de la comunidad. Ya les mostré el texto de Marcos donde esta parte no la contiene. Entonces, podemos preguntarnos o podemos simplemente especular que para esta comunidad de Mateo, Pedro es el líder fundante, es el líder que le va a dar identidad a una comunidad que se siente abandonada, que se siente perdida. Y tú eres Pedro. Recuerden que en el griego hay este juego de palabras entre Pedro, Petros, piedra, es el nombre común de Simón en la tradición de los evangelios. Entre Petro le da el nombre de Pedro y piedra, no el de Petra, de roca. La iglesia de Mateo no se funda en Pedro, en la piedra. Se funda en la roca firme, fundamento seguro. Tú eres Pedro. Si este pasaje se escribe alrededor del año 85, Mateo le está dando una reinterpretación. Entonces vincula la palabra masculina de Petros, piedra, que puede moverse, con Petra en femenino, que significa ya roca o fundamento. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre el fundamento. No la edifica sobre Simón en cuanto a Cefas. Se edifica en cuanto a la roca firme. Por allí tienen que ir a ver, por allá en el capítulo, fíjense, en el capítulo de Mateo 21. ¿Se acuerdan en la parábola de los viñadores homicidas? ¿No han escuchado ustedes que la roca, la piedra que desecharon los constructores, es la piedra angular? Cristo Jesús es la piedra angular. En Mateo 7, ¿se acuerdan ustedes Mateo 7 en la parábola del hombre que construye, el que escucha mis palabras y las pone en práctica? Se parece a un hombre que cimentó su casa sobre la roca. La palabra sobre la roca, no sobre la piedra. Después, otra vez a Mateo, en la tradición de Pablo, Primera Corintios, creo que era Corintios 3, que nadie ponga, fíjense en el versículo 1 Corintios 3:11, pues nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto en Cristo Jesús. En Efesios 2, también por allá se decía, déjenme, Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. La iglesia primitiva entendió entonces que la única
roca, piedra que le da sustento a todo el edificio, es Cristo Jesús. Lamentablemente, no tengo tiempo para analizar, para entrar en detalles, porque ya se nos terminó. Pero la fe está en Cristo, que es fundamento. En Cristo Jesús. Y el poder de perdonar, de atar y desatar, es la gratuidad de Dios que le da a Pedro, a toda la comunidad. También véase capítulo 18 de Mateo, donde toda la comunidad tiene este mismo privilegio de perdonar, de atar y desatar. Hermanos y hermanas, con esto le estoy quitando su privilegio a Pedro, no. Pedro fue un hermano mayor en la fe que da su testimonio, que fue importante para esta comunidad, pero nuestra fe no está en Pedro. Nuestra fe está en Cristo Jesús. Ustedes tomen sus propias palabras, no me escuchen a mí, vayan a los textos que les estuve mencionando, hagan sus razonamientos, hagan sus investigaciones, busquen algún libro en nuestra biblioteca digital, ahí tenemos varios. Hay este libro del profesor Picasa, hay un libro muy famoso de católicos, de John Mier, Padre Mier, del Jesús histórico, que está diciendo exactamente lo que yo les estoy transmitiendo. Pero ustedes no me tienen que creer a mí. Lo que yo estoy tratando es de que el evangelio tenga vida. Recuerden, hermanos y hermanas, que nuestra fe, nuevamente lo digo, estamos en Cristo Jesús. La iglesia no ha dicho que Pedro salve. La iglesia nunca ha dicho que sea ella la salvadora. La salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús. Acéptalo como tu Mesías, como tu Salvador, y trata de ser una piedra de fundamento para los hermanos que vacilan en la fe. Muchas gracias, que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.